Mientras hay apagones y falta de gasoil en Venezuela, Nicolás Maduro utiliza más de las 3/4 partes para enviarla a Cuba. Es por ello que estarían por detener a un buque de Maduro que va rumbo a Cuba. PDVSA estaría listando envío de cargamento de diésel a Cuba luego de una pausa de 7 meses. Quizás algo tuvo que ver con un jalón de oreja que le dieron a Delcy Rodríguez en Cuba. Se aseguró que la empresa estatal de petróleos de Venezuela estaría preparando el envío de 190,000 barriles de diésel a Cuba, como una medida para ayudar a su aliado político más cercano para evitar la escasez y apagones de electricidad que hay en Cuba. Y es que, adivinan, es lo mismo que está sucediendo en Venezuela. Cuba tuvo que comprar hace poco petróleo a otros países. El envío de diésel a Cuba demuestra sobre todo la subordinación de Maduro a La Habana. Es un buque de tanque de bandera cubana Delsa, fletado por la empresa estatal Cuba Metales, cargando más o menos 200,000 barriles de full oil y 190,000 barriles de diésel. Eso sería con almacenamiento a la terminal que lo lleva a Cuba. ¿Qué pasa con los apagones en Venezuela y la falta de gasoil? Debido a la ausencia de estos envíos de PDVSA, la administración de Miguel Díaz-Canel había, escuchen bien, tenido que comprar energía en el mercado internacional a precio completo. Con Maduro es gratis. O sea, tiene 7 meses pidiendo cacao y, por supuesto, en aras de prevenir la escasez de gasolina en el país e incluso apagones que hay, ya que el sistema eléctrico allá, por supuesto, en Cuba consume diésel, estaría pasando entonces lo mismo. Están enviando más de la cantidad. O sea, Maduro está enviando lo que hace falta, ¿verdad? En Venezuela se lo está enviando a Cuba. Por eso que Estados Unidos ha sancionado ya a 34 embarcaciones propiedad de PDVSA. Pero como ellos tratan de saltarte esas sanciones, podríamos ver que Maduro, al enviar gasoil a Cuba, a pesar de la escasez y apagones que hay en Venezuela, podrían entonces verse que se le haga una detención, porque recordemos que las sanciones prohíben a que Venezuela haga eso con Cuba. Tampoco pueden recibir buques de Irán con petróleo o gasolina, aunque a veces lo han dejado pasar. Pero esto es un descaro y podrían, como no ha salido todavía el buque, podrían entonces detener ese buque que sale de Venezuela rumbo a Cuba. El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano. Es por eso que el secretario del Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que Cuba ha sido una fuerza de fondo alimentando el descenso de Venezuela hacia la crisis, y por eso es que el Departamento de Tesoro toma acciones contra barcos y entidades que transportan petróleo y ofrecen una ayuda vital para mantener el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Maduro está desviando a Cuba 1/3 de su diésel, ¿verdad? Y esto lo hace supuestamente en secreto, pero ya los radares lo han detectado. Esto lo hace para evadir, por supuesto, las sanciones. Y esto causa mucha risa porque Venezuela tiene que importar combustible a pesar de ser un país con las mayores reservas petrolíferas del mundo. Así que esto ahora mismo lo que debemos ver es que se debe estar deteniendo esa embarcación, por supuesto, devolverla en todo caso a Venezuela. Porque ya Estados Unidos le advirtió a Venezuela y Cuba, 1, que no reciban buques de Irán, y 2, que no pueden estar tampoco en eso porque están sancionados. Entonces, por ahora, lo que se sabe es que desde 2019 existen estas sanciones internacionales que pesan contra Venezuela y contra Cuba. Y bueno, Venezuela estuvo en sus tiempos enviando a Cuba un promedio de 32,000 barriles de petróleo por día, pero la crisis de PDVSA provocó una caída en la producción y ya no podían satisfacer ni siquiera la demanda de Cuba ni su propia demanda. Pero Maduro, por supuesto, ha estado dándole
esta cantidad de petróleo, combustible, gasoil a La Habana. Por eso es que vemos cómo a veces tienen que conversar. ¿Por qué? Porque si no le quitan el apoyo logístico y de inteligencia que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. Así que ya hemos visto largas colas de vehículos. O sea, ¿qué puede opinar el pueblo venezolano viendo que Nicolás Maduro agarra la poquita gasolina que ha podido producir, el poquito petróleo que ha podido producir, y se lo da a Cuba, por encima del pueblo venezolano? En medio de estos problemas, Venezuela está retomando el envío de productos petroleros a Cuba, y eso que ahora mismo ellos tienen una poca capacidad de operación en sus refinerías, y por supuesto ya para finales del año pasado Venezuela parecía incrementar su producción petrolera, pero no pudieron llegar al 1.000.000 de barriles. Ahora ha caído nuevamente, según indica el último informe de la OPEP, en donde el petróleo cae, por supuesto, que nuevamente. Así que esto es algo que no se puede concebir. En abril Cuba tenía problemas para satisfacer la demanda de combustible de la isla, y porque no recibieron las importaciones desde Venezuela. Eso fue a inicios de este mes. Y por supuesto también por el conflicto de Rusia y Ucrania los precios se fueron muy arriba. Imagínense que Díaz-Canel se ahorra cientos de millones de dólares en eso al año, gracias a que Nicolás Maduro se lo da como una especie de intercambio. Así que por lo menos es importante que el pueblo venezolano sepa este tipo de información. Es una información que no siempre quieren dar el régimen, ¿verdad? Se la pasa felicitando a Cuba, adorando a Cuba, etc. Y no vemos que ninguno de ellos se quiera ir a vivir a Cuba. Nadie, ninguno de ellos. Todos dicen que Cuba, 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 pero ninguno se quiere ir para allá, ¿verdad? Nicolás Maduro le tocará quedarse por allá si tiene que pedir un asilo político o un padrino López o quién sabe qué. Pero por supuesto, ellos siempre han escogido Turquía, España y otros países porque ni ellos mismos quieren, nadie conoce a nadie que se haya ido de Venezuela para Cuba. Generalmente están viniendo a Colombia, están viniendo a Panamá incluso. Ahora mismo hay una cumbre de eso, de la migración. Se triplicó en este año y el año anterior se triplicaron las personas que han querido huir del régimen de Nicolás Maduro. Así que esto es casi inverosímil. Si Nicolás Maduro puede romper un récord, de seguro que sería este récord Guinness de ser un país con alto nivel de petróleo, no poder producirlo, y lo poquito que produce, en vez de dárselo a su gente, a su pueblo, se lo da a Cuba. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.